Por allá tenemos una hermosa novedad en un árbol frutal nativo. Miren qué hermoso día que me tocó para pasear por la huerta. Hoy les vengo a traer una hermosa novedad de parte de un frutal nativo. Ahora me voy a acercar a él. Lo tenemos por acá, el cual en este momento nos está regalando sus deliciosos frutos. Se trata del arazá rojo, o también conocido como guayaba fresa. Su nombre científico es Psidium cattleyanum, variedad Sabin. Primero les voy a contar de qué se trata el arazá rojo. Luego les voy a mostrar el proceso de fructificación completo en detalle. También les voy a contar otros lindos datos de parte de este hermoso y delicioso frutal nativo. A este frutal se lo conoce como arazá rojo o guayaba fresa. En los países de habla inglesa se lo conoce como strawberry guava o cherry guava y es una deliciosa variedad de guayaba nativa. Es un árbol ornamental, medicinal, de flores perfumadas y que regala un fruto delicioso. El arazá rojo es nativo del norte de Argentina, sur de Brasil y Uruguay. Hoy en día se ha distribuido por varios países, siendo muy apreciado en los países del extranjero. Se comporta como un árbol pequeño o un arbusto grande. Crece de 3 a 4 metros de altura. Es un árbol muy rústico, ya que se adapta a muy diversas condiciones. Se lo puede cultivar en varios tipos de suelo y resiste temperaturas de hasta 6 grados bajo cero. Soporta periodos de sequía, es resistente al viento y tolera una moderada salinidad en el suelo. Crece mejor con exposición a pleno sol, aunque soporta una sombra ligera. Se puede cultivar en maceta, ya que el crecimiento vegetativo es lento, pero su fructificación es precoz. El arazá rojo nos regala sus primeros frutos entre los 2 y 4 años de vida. Les cuento mi experiencia con el arazá rojo. Bajo las condiciones de nuestra huerta, nos empezó a regalar sus primeras flores y frutos a los 3 años de vida. El arazá rojo es un árbol frutal que se puede reproducir por semillas, las cuales empiezan a germinar entre los 20 y 30 días, y también permite la reproducción mediante acodos. El momento de la floración del arazá rojo es increíble, y eso debido al perfume que regalan sus flores. En algunas regiones, en la época de fructificación, deben cubrir las plantas para que los pájaros no esparzan sus semillas por todos lados. El arazá rojo además cuenta con buenas propiedades nutricionales, con alto contenido de minerales, antioxidantes y vitaminas A, B1 y C. El fruto se consume fresco y es una delicia total. Para el que no conoce el arazá rojo, les cuento que el sabor se asemeja un poco a una mezcla entre guayaba y fresa o guayaba y frutilla. Además, como el fruto del arazá rojo es muy versátil, se pueden hacer muy diversos preparados, como jaleas, salsas, helados, mermeladas, bebidas, chutneys y muchos más. Hablando de preparados, en el canal tenemos varias recetas, como helado de crema, helado de palito de agua, chutney y un jugo combinando 4 variedades de guayabas. Bueno, ahora les voy a mostrar el proceso de fructificación completo del arazá rojo y cuándo es el momento ideal para cosechar este delicioso fruto. Bueno, acá tenemos frutos muy pequeños de arazá rojo. En este punto el ápice es bastante grande. Luego, a medida que el fruto va creciendo, el tamaño del ápice va siendo más chico. Acá ya tenemos un fruto que está previo a la maduración. En cualquier momento empieza a tomar color.
En este punto el ápice ya es más chico. Acá ya tenemos un fruto que empezó a tomar color. Y acá tenemos un fruto que ha tomado más color, pero el ápice aún se encuentra verde. En este punto no lo cosecho aún para consumirlo fresco, pero sí para ser preparados. Y acá tenemos un fruto en la última etapa de maduración, el momento más lindo. Tiene color en toda su piel y si observan, el ápice tiene el mismo color que todo el resto de la piel del fruto. Así que es el momento de cosechar el arazá rojo y de disfrutarlo. Bueno, ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta, les voy a contar algunos lindos datos y también mi experiencia con este hermoso frutal nativo. Creo que muchos, por no decir todos, van a coincidir conmigo que el momento más lindo de la vida de un frutal es cuando nos regala precisamente sus frutos. Bueno, hoy el arazá rojo está en el mejor momento. También hay momentos muy lindos previos a este, ¿eh? El momento de la floración del arazá rojo es increíble, se los recomiendo. Al finalizar este video les voy a dejar un video dedicado en especial a la floración del arazá rojo. Para llegar a este momento de la fructificación del arazá rojo, tuvimos el placer de ver germinar sus semillas hace 9 años. Esas débiles semillas se convirtieron en este hermoso árbol que hoy en día tiene 9 años. A los 2 años nos regaló sus primeras flores y sus primeros frutos. Increíble probar en ese momento el arazá rojo o guayaba fresa por primera vez. Así que ya tenemos 7 años, 7 temporadas disfrutando de estos deliciosos frutos. El arazá rojo es un claro ejemplo de cómo se adaptan las plantas al lugar que tienen. Y ahora les cuento por qué. Primero les voy a contar que el arazá rojo, como les contaba, tiene 9 años, germinó una semilla y cuando la planta ya tenía un buen porte, la pasé en tierra. Acá está el tronco principal del arazá rojo. Está debajo de otro árbol que también tiene 9 años y también germinó de semilla, que es el tomate de árbol. Su nombre científico es Solanum betaceum, también conocido como chilto o tomate de palo, en algunos países como tamarillo. Les quiero mencionar este arbolito, ¿por qué? Porque en varias partes del video van a ver que hay esos frutos por atrás. Esos que ven ahí son de la temporada pasada y por acá hay nuevos de esta temporada. Van a madurar en otoño. Bueno, porque alguno me va a preguntar seguramente al ver estos frutos qué son, que están mezclados con el arazá rojo. Bueno, es la planta que está por encima del arazá rojo. Crece muy rápido vegetativamente el tomate de árbol. Bueno, entonces les contaba, el arazá rojo se ha adaptado a que el tomate de árbol lo tape. ¿Y qué hizo? Miren lo que hizo. Acá del tronco principal sale esta rama grande. Se fue pasando por acá. A ver si lo puedo guiar con el dedo. Por acá, por acá, por acá. Y tiró esta rama que es la que cargó todos los frutos. ¿Ven? Porque ha salido acá para recibir más luz, más sol. Y ahí se llenó de frutos. Aquel lado también tiene frutitos, pero todavía están verdes. Por acá hay muchos frutos. Pero miren cómo se adaptó. Estando debajo del tomate de árbol, cuando empezó a crecer vegetativamente el arazá rojo, lo que hizo fue tirar una rama para acá. Impresionante. Pueden sobrevivir las dos plantas y darnos frutos al mismo tiempo casi. Y digo casi al mismo tiempo porque el periodo de fructificación del arazá rojo todavía se va a extender un poco más, porque hay frutos pequeños y estos se van a mezclar con los frutos nuevos que acá están empezando a tomar color del tomate de árbol. Para el que no conoce este frutal andino que es increíble, les voy a dejar
un video en especial hablando sobre el tomate de árbol al finalizar este que es el del arazá rojo. Bueno, sigamos. Este frutal es muy conocido en el sur de Brasil, en el norte de Argentina y en Uruguay. Grandes amigos de Brasil y de Uruguay nos muestran los diversos preparados que se están haciendo con el arazá rojo, inclusive a nivel industrial. En Rocha, Uruguay, he visto que hacen varios preparados a nivel comercial. Gracias a eso se le da valor a este frutal nativo. Además, se le da visibilidad y por consiguiente no se pierde este delicioso fruto que es el arazá rojo o guayaba fresa. Antes de despedirme les cuento un lindo dato. En Brasil y en Uruguay están haciendo cerveza de arazá rojo a nivel artesanal. ¿Cómo me gustaría probar eso? Y para despedirme lo voy a hacer a lo grande, con esta imagen, con los frutos de arazá rojo que ahora voy a cosechar, porque estos ya están listos para ser cosechados. Me despido solamente por ahora. Próximamente les prometo hacer una prueba de sabor de los frutos del arazá rojo, los cuales la temporada pasada no pude hacer una prueba de sabor, así que ahora lo voy a hacer sin falta. Bueno, espero les haya gustado este video sobre el arazá rojo o también conocido como guayaba fresa. En países de habla inglesa se lo conoce como cherry guava o strawberry guava. Su nombre científico es Psidium cattleyanum variedad Sabin y es una deliciosa variedad de guayaba nativa. Me despido, pero antes les pido que si les gustó, pónganle me gusta al video, suscríbanse, eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Me voy con esta hermosura y no saben el sabor que tiene esto. Nos vemos.